Anexo 3. Acetur de TEM PEFIP. Nos encontramos en el anexo 3 donde realizaremos la descripción del proyecto. En jurisdicción se refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la provincia que avale el proyecto. Recordemos que el membrete del emisor corresponde al beneficiario. En lugar, día de mes y año, hay que tener en cuenta que cada vez que se realice una presentación, se deben actualizar los datos en cada envío hasta su aprobación. Llegamos así al título del proyecto. El mismo debe coincidir con el indicado en la IP. Quien lo selecciona da su conformidad a que el título figure en la página web del MinSit-COFECIT. Vale aclarar que el título deberá ser actualizado y/o corregido solo en el caso de que fuera observado en la instancia de evaluación de la IP. En jurisdicciones intervinientes, debemos tener en cuenta que cuando se trata de una única jurisdicción, se debe consignar la misma en el apartado anterior. En el caso de participar más de una jurisdicción, deberemos mencionar todas aquellas que comprometen cupo de financiamiento para la ejecución del proyecto. En mejora tecnológica para el sector, debemos contemplar la definición de oportunidades de mejoras que figura en el glosario y que indica que la oportunidad de mejora refiere a la dotación de competitividad al sector productivo mediante un esfuerzo innovador que implique el desarrollo, diseño e incorporación de materiales, componentes, maquinaria, software y equipos más modernos y eficientes a un menor costo que hagan más funcional el producto final y mejore sus prestaciones. En duración del proyecto debemos recordar que como máximo el proyecto debe durar 18 meses. En carácter del proyecto, debemos tener en claro que si se trata de un proyecto de la línea de TEM, en todos los casos se tratará de un proyecto de carácter público. Tengamos en cuenta que los datos de la entidad beneficiaria se consignan bajo declaración jurada y que deben coincidir con los consignados en el anexo 2 de Idea Proyecto. Los campos email deben ser completados con las direcciones institucionales de correo electrónico. La Unidad de Vinculación Tecnológica, VT, debe ser un organismo acreditado ante el MinSit como VT a la fecha de presentación del proyecto y no debe estar en mora en la administración de los proyectos de cualquiera de las líneas de financiamiento del COFECIT. Completar los datos del director del proyecto, teniendo en cuenta que el mismo debe ser un profesional idóneo y competente de acuerdo con los objetivos del proyecto. La dirección de la localización del proyecto se tiene que corresponder con el lugar donde se pueda realizar una visita in situ del mismo. En el campo contraparte, debemos contemplar que tanto quienes figuren como contraparte como quienes figuren como otras entidades intervinientes en el proyecto serán firmantes del convenio de colaboración institucional. La contraparte debe ser la misma que en la IP. En entidades intervinientes en el proyecto, recordemos que no se debe confundir una entidad interviniente con un proveedor que realiza la mera prestación de servicios, ya que la entidad interviniente participa de la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En el campo nombre se deberán indicar aquellas que participan de alguna forma en el proyecto y que no son mencionadas en los apartados anteriores. Especificar sintéticamente por entidad. En actividades a desarrollar, debemos especificar sintéticamente las actividades a desarrollar por cada entidad. En destinatarios finales, debemos consignar a la población a la cual se orientarán los beneficios de la transferencia. Antecedentes, originalidad del proyecto y justificación tecnológica del proyecto. Describir si hubo con anterioridad proyectos relacionados con el problema, con la solución o con las alternativas de solución planteadas. En caso afirmativo, describir brevemente las características generales y consecuencias de los mismos. Considerar factores o circunstancias críticas que podrían acarrear consecuencias para la realización del proyecto. No más de 300 palabras. Situación actual. Describir la situación sin proyecto. Es decir, que deberemos describir cuál es la situación hoy previo al inicio de la ejecución del proyecto. Poner especial énfasis en el impacto que traerá aparejado. Explicar si la tecnología es de uso libre o restringido,
si existen patentes directamente relacionadas con la alternativa tecnológica elegida en el nivel nacional y, en lo posible, en el internacional. No más de 400 palabras. Descripción del proyecto. Describir cómo se visualiza la situación del sector a partir de la implementación del proyecto. Presentar los rasgos sobresalientes, objetivos, principales tareas y toda otra información relevante que permita tener una idea acabada del proyecto y el impacto del mismo. Se debe corresponder con la IP presentada y aprobada por COFECIT. En síntesis, se debe poder detectar el camino utilizado para alcanzar los objetivos propuestos. No más de 300 palabras. Objetivos finales del proyecto. Indicar cuáles son los objetivos a obtener a la finalización del proyecto. Es la conclusión directa de la ejecución del proyecto. Hacer una referencia al encuadre dentro del Plan Estratégico Sustentable de Turismo. Se deben explicitar objetivos tecnológicos, nuevas tecnologías incorporadas, objetivos de transferencia tecnológica, transferencia del conocimiento, objetivos turísticos, mejoras para el sector turístico, y objetivos socioeconómicos, impactos en la economía de la entidad beneficiaria y en el sector turístico. Los objetivos finales del proyecto deben ser claros, medibles y deben guardar relación con las actividades a desarrollar. Aquí se deben tomar en cuenta las recomendaciones u observaciones que surjan de la evaluación de la idea proyecto y desarrollarlas a efectos de complementar la información. En el cuadro sobre vinculación tecnológica, debemos seleccionar el tipo de vinculación marcando con una cruz en la opción correspondiente e indicar el grado. A, alto, M, medio, B, bajo, con instituciones nacionales, públicas o privadas de investigación y desarrollo acreditadas. En el cuadro Etapas, actividades y metas o resultados esperados de la ejecución del proyecto, indicar las etapas del proyecto, detallando las actividades principales que habrán de utilizarse para el logro de los objetivos propuestos. Se consideran etapas a aquellas que dan lugar a un resultado tangible, parcial o final, del proyecto. La actividad se debe corresponder con la IP presentada y aprobada por COFECIT, salvo indicación expresa. Para completar el campo breve descripción, se debe contemplar que la descripción de las actividades debe permitir la comprensión, desde el punto de vista tecnológico, de las características centrales del proyecto. En metas y/o resultados esperados, se deben indicar los resultados claramente especificados relacionados con cada etapa. Estos deben ser de verificación inequívoca en las actividades previstas de monitoreo de la ejecución del proyecto. Es decir, que los resultados deben reflejar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Tener en cuenta al momento de diseñar las etapas del proyecto que los desembolsos se perciben por las etapas finalizadas. Para el diseño de la primera etapa, tener en cuenta que los gastos totales de esta etapa deben ser iguales al monto del anticipo del 40% solicitado al COFECIT. Quien firma este anexo es la VT.